son de dos tipos o de dos características. Pueden ser primarios o secundarios. Primarios si se forman en la vía biliar y secundarios si salen de la vesícula y pasan a la vía biliar, que es lo más frecuente de los secundarios. Nuestros pacientes, la mayor parte de ellos, al igual que la colelitiasis, asintomáticos. Es decir, hay pacientes que tienen coledocolitiasis y están caminando por la calle sin ningún problema. Y la única forma de encontrarlo sería haciéndole un estudio de imágenes. Muchos de estos pacientes también tienen antecedentes de cólicos biliares. Algunos de ellos, sobre todo si los cálculos son grandes y obstruyen la vía biliar, pueden dar clínica de obstrucción biliar. Ictericia, coluria, hipocolia o acolia en algunos casos. Y recuerden también que si ya se presentó un problema de obstrucción biliar, la bilis se puede infectar. Cuando la bilis infecta, eso se llama colonitis. Diferentes formas. Miren ustedes cómo acá este gráfico podemos evidenciar. Miren cómo está la vesícula llena de cálculos chiquitos. Combinación de cálculos chiquitos o grandes. La vesícula se hizo escleroatrófica, se hizo muy pequeña y un cálculo único en su interior. Y miren cómo se puede ver los cálculos en la vía biliar. Pueden haber cálculos múltiples en la vía biliar, cálculos únicos en la vía biliar o cálculos en la vía biliar distal, como ahí también lo podemos apreciar. En el caso de la coledocolitiasis, recuerden que los exámenes de laboratorio, bilirrubina siempre son importantes, para sobre todo los pacientes que ya tienen cuadros obstructivos. Las transaminasas, la fosfatasa, GGT, recordemos que fosfatasa, GGT son enzimas en las cuales nosotros podemos evidenciar un aumento de la presión intraluminal de las vías biliares. Fosfatasa GGT normal nos dicen que la circulación en las vías biliares podría ser normal, pero si las fosfatasas GGT están incrementados, me dicen hay algo en las vías biliares que está incrementando la presión, por eso estos están elevados. Y esto nos sugiere hacer estudios de imágenes. El hemograma importante, sobre todo si hay leucocitosis pensando en colangitis. Y dentro de los estudios de imágenes, uno de los primeros estudios de imágenes a utilizar es la ecografía. La ecografía no es el mejor estudio para ver los cálculos. Los cálculos por ecografía se van a poder ver siempre y cuando sean cálculos grandes. Si un cálculo tiene 10, 12, 15 milímetros, la ecografía los ve. Pero si el cálculo tiene 2, 3, 4 milímetros, la ecografía no los ve. Pero la ecografía sí que en qué me puede ayudar pensando que hay o no hay coledocolitiasis. Dilatación de coledo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto mide un colédoco normal por ecografía? 4, como máximo 5 milímetros, ¿verdad? 4 milímetros. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente que tiene cálculos en la vesícula? Me trae su ecografía y su ecografía dice colédoco en 8 milímetros. Eso está totalmente dilatado. Si bien la ecografía no me diga que hay un cálculo dentro del colédoco, yo digo que este paciente tiene alta probabilidad de tener cálculos en el colédoco. Por eso, una de las cosas que mucho me ayuda la ecografía es precisamente la dilatación de las vías biliares. Pero si ya pues dentro de la vía biliar encuentro cálculos de 10, 12, 15 milímetros, ahí la ecografía lo va a ver. Si para la ecografía lo viola el cálculo, ese es un cálculo recontra. Pero el mejor estudio, ¿cuál es? Colangiorresonancia. La colangiorresonancia no solo me define la anatomía de las vías biliares, sino también me dice pues número de cálculos y tamaño de cálculos, lo cual la ecografía no lo va a poder visualizar. Recuerden que un paciente con coledocolitiasis se puede complicar, puede hacer colangitis, puede hacer pancreatitis, puede hacer estenosis biliar, y si la obstrucción es persistente puede llevar a cirrosis al paciente, específicamente la cirrosis biliar secundaria. Existen criterios de baja probabilidad, moderada probabilidad y elevada probabilidad de que nuestros pacientes desarrollen coledocolitiasis. ¿Cuáles son? En el caso de la baja probabilidad, alteraciones bioquímicas o fosfatasa GGT sin dilatación de vía biliar, es decir, con una ecografía normal. O que mi paciente tenga dilatación del colédoco, pero con fosfatasa GGT normal. Criterios de moderada probabilidad, pacientes asintomáticos, pacientes que tengan colelitiasis o pancreatitis aguda biliar, pero que como hallazgo haya dilatación de las vías biliares y alteraciones de fosfatasa GGT en rango bajo. Cuadros de coledocolitiasis en resolución, cólico biliar con rápida mejoría, colelitiasis, dilatación de colédoco y rápida normalización de la bioquímica hepática. Y en el caso de la elevada probabilidad, pacientes que evidentemente tengan obstrucciones biliares, que estén en la emergencia por colangitis, que tengan cálculos demostrados en algún estudio de imágenes o que tengan diagnóstico clínico de coledocolitiasis, ¿no? Cólicos biliares positivos, dilatación de colédoco, fosfatasa GGT y transaminasas elevadas, ¿no? Distintos tipos de criterios para determinar riesgos de coledocolitiasis. Y aquí también los vemos, ¿no?
elevado riesgo, intermedio riesgo o moderado riesgo. Este cuadrito más o menos nos puede indicar cuál es la conducta en aquellos pacientes que tienen coledocolitiasis. ¿A qué nos referimos? Pacientes que tienen bajo riesgo de coledocolitiasis, directamente a Colelab, o en su defecto, valorar si es necesario hacer una colangiografía intraoperatoria. Si es que tengo dudas de que haya cálculos en el colédoco, o si dentro de la cirugía vemos un cístico muy dilatado o una vía biliar muy dilatada, en el mismo acto operatorio se puede hacer una colangiografía intraoperatoria y de esa manera corroborar que haya o no cálculos en la vía biliar. Riesgo intermedio, pacientes que tengan dilatación de colédoco o que tengan elevación de fosfatasa GGT. En estos pacientes es necesario, antes de operarlo, hacerle colangioresonancia. Si la colangioresonancia me dice vía biliar limpia, sin cálculos, este paciente se va a Colelab. Si la colangioresonancia dice tiene cálculos, hay coledocolitiasis, primero, antes de la Colelab, hay que hacerle CEPRE al paciente. Manejo endoscópico, tratamiento endoscópico de la coledocolitiasis. ¿Qué pasa si mi paciente tiene riesgo elevado de coledocolitiasis? Es decir, paciente ictérico, paciente con fosfatasa, GGT, bilirrubina, todo alterado, o que tenga algún estudio confirmado de que hay coledocolitiasis, este paciente directamente se va a CEPRE. Y vean ustedes que la CEPRE tiene dos posibilidades de resultados. La primera es que saque todos los cálculos, CEPRE exitoso. Si esto se consigue, el paso siguiente, Colelab. Sacarle la vesícula, sacarle el lugar donde se han almacenado los cálculos y de esa manera evitar otra coledocolitiasis. Y en el caso de que la CEPRE sea frustra, no se pudieron sacar todos los cálculos, este paciente va a cirugía. Y va a cirugía para hacer dos procedimientos. Uno, la colecistectomía, y dos, la exploración de vías biliares en el mismo acto quirúrgico. Y esto se puede hacer de dos maneras, tanto por cirugía abierta como por cirugía laparoscópica. Actualmente la laparoscopía con mayor opción. ¿Qué pasa si le sacaron la vesícula a un paciente y hace clínica de coledocolitiasis en los 2 primeros años post-colecistectomía? Eso se llama coledocolitiasis residual. ¿Y una coledocolitiasis residual qué significa? Que el paciente no fue adecuadamente valorado en el preoperatorio. No se dieron cuenta que tenía cálculos en el momento que lo operaron. En cambio, si mi paciente me hace clínica de coledocolitiasis luego de 2 años de haber sido intervenido quirúrgicamente, eso se llama coledocolitiasis de novo. ¿Qué significa? Que el cálculo se formó en las vías biliares luego de la colecistectomía. En el caso del manejo quirúrgico de la coledocolitiasis, ya sea por vía abierta, por vía laparoscópica, en el caso de la vía laparoscópica se hace una canulación a través del conducto cístico para hacer una colangiografía intraoperatoria, para canalizar la vía biliar. Primero se hace un lavado, ya que si los cálculos son muy pequeñitos, yo introduzco a través de un catéter, introduzco agua, y eso puede hacer de que el cálculo migre hacia el duodeno y de esa manera limpiar las vías biliares. Si los cálculos no salen mediante este mecanismo, ya sea por vía abierta o laparoscópica, si es por vía abierta, por un catéter balón, como lo vemos en esta imagen, miren, se introduce como si fuera una sondita Foley muy delgadita, se mete en la vía biliar, se pasa por debajo del cálculo, se insufla el balón que tiene esta sondita y se arrastra y se jala para sacarlo por el cístico o por la parte proximal de las vías biliares. Si no tenemos ese dispositivo, se introducen unas pinzas llamadas pinzas de Randall, las cuales comienzan a traccionar y a sacar los cálculos de forma progresiva. Luego de haber hecho el retiro y la limpieza de las vías biliares, se coloca un dren a modo de letra T, que es el dren T, también llamado Trenker, el cual se fija en las vías biliares y posteriormente se hace el cierre del mismo. Y este Trenker que hemos colocado nos sirve para varias cosas. Uno, para exteriorizar la bilis, para descomprimir la vía biliar y hacer que esta sutura pegue adecuadamente. Y en segundo lugar, la podemos utilizar para hacer un control postoperatorio. Recuerden que el paciente que le han colocado Trenker, entre el 5º y 7º día de la cirugía, a través de ese KER yo le voy a colocar contraste. Le voy a hacer la llamada colangiografía TransKER. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para ver si la sutura está indemne, si no hay fuga biliar y, lo más importante, que no haya ningún cálculo se haya quedado olvidado en las vías biliares. Para eso nos sirve dejar ese Trenker o dentura. Ustedes que ya rotaron por cirugía seguro deben haber preguntado en las visitas médicas cuándo se retira o a partir de qué día se retira el Trenker en pacientes que han sido sometidos a extracto quirúrgico.
a partir de cuándo ya puedo retirar un Drenker. Y eso seguro cuando sean internos también le van a preguntar cuando roten por cirugía. Mínimo tiempo, porque el máximo tiempo puede ser muy variable. Recuerden que colocado el Drenker en esta posición, miren, la parte vertical queda dentro de las vías biliares, la parte horizontal sale por la pared y se exterioriza. ¿Qué es lo que se dice? Para poder retirar un Drenker se tiene que formar un trayecto fistuloso. ¿Qué quiere decir? El tejido de granulación envuelve a toda la parte horizontal y larga del Kerr desde el colédoco hacia la pared abdominal. ¿Cuánto demora para formarse todo ese trayecto fistuloso en cirugía abierta? Mínimo 14 días. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaría si yo le coloco un Kerr a un paciente? Le dan de alta rápidamente al paciente y accidentalmente el Kerr se arranca. Se arrancó al 5.º día, al 7.º día de la cirugía. No se formó trayecto fistuloso. Cuando se sale el Kerr, deja un orificio en la pared del colédoco. ¿Y qué va a pasar con la bilis? Se va a salir a cavidad, peritonitis biliar, reintervención del paciente. En cambio, si esto ocurre después del día 14, se ha formado un túnel entre la pared del colédoco y la pared abdominal. ¿Qué quiere decir? Así el Kerr se haya salido, la bilis va a pasar por ese trayecto fistuloso, va a salir a la piel, luego eso se va a colapsar y no va a haber mayor problema con el paciente. Lo ideal, retiro de Kerr siempre después del día 14. ¿Cuánto se produce en bilis en 24 horas? ¿Cuánto es la bilis que se produce normalmente un hígado? 800-1200. Pregunta, y seguro se la van a hacer cuando ustedes sean internos. ¿Cuánto debe drenar un Kerr en condiciones normales? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿O cuánto es lo aproximado? ¿Cuánto es el tanteo que debo hacer? ¿Y por qué no 500? ¿Y por qué no 600? ¿O por qué no 50? ¿O por qué no, mejor no sale nada? Un Kerr debe drenar la tercera parte del volumen total de bilis 24 horas. ¿Qué quiere decir? Si la bilis normal es entre 800 y 1200, ¿cuánto me esperaría que drene mi Kerr? 300, 400, ¿no? Ese sería un volumen aceptable. ¿Qué pasa si hicieron hoy la cirugía? Como buen interno, 6 de la mañana ya estás examinando y curando a tu paciente. Y lo primero que te llama la atención ves el Kerr. Y ves cuánto salió por el Kerr. ¿Qué pasa si por el Kerr tú encuentras que salió 300? Tú dices, es lo esperado. ¿Qué pasa si vas a otro paciente y encuentras 800? Tú dices, uy, ¿qué pasó? Casi toda la bilis está saliendo por el Kerr. ¿Qué te indica que te salga un volumen elevado en el Drenker? Obstrucción distal. ¿Qué quiere decir? Que la bilis no está pasando al duodeno. Puede ser por dos cosas muy sencillas. Uno, porque se olvidaron un cálculo. Y otro, porque de repente tanto manipularon la ampolla de Vater que la ampolla de Vater se dematizó e hizo una oditis. Lo mejor sería que haya hecho una oditis, porque eso después se desinflama y eso pasa normal. ¿Qué pasa si sale menos? No, más bien si sale menos, ¿qué te está diciendo? Que toda la bilis está yendo al duodeno, es decir, está haciendo su fisiología normal. Entonces, si sale menos, no hay problema. Si sale 300, 400, es lo esperado. Pero si sale 700, 800, 1000, uy, se está saliendo toda la bilis. En ese caso, algo los obstruye. Y recuerden que la colangiografía, luego de la cirugía, siempre se debe hacer entre el 5º y el 7.º día de haber sido colocado. Todos los pacientes con Kerr yo le hago su colangiografía para ver que la bilis no se esté fugando adentro. Y otro, para ver que la bilis esté pasando correctamente al duodeno. Ahora, ¿en qué tipo de cirugía se genera mayor reacción inflamatoria, mayor tejido de granulación? ¿En una cirugía abierta o en una cirugía laparoscópica? Cirugía abierta, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo un paciente que le hemos colocado un Drenker por cirugía abierta, yo digo a partir de los 14 días se lo puedo sacar porque sé que ya se formó el trayecto fistuloso. Pero en cirugía laparoscópica sería lo mismo. ¿También lo voy a sacar a partir del día 14? No, debería esperar más tiempo. ¿Por qué? Porque en cirugía laparoscópica, al haber menos manipulación, menos trauma, el trayecto fistuloso se demora mucho más en formarse.
Por eso, si le colocaron un gel por vía laparoscópica, no lo saquen al día 14, si no van a provocar peritonitis biliar. Ahí sí, después del primer mes. Esas consideraciones que deben acordarse cuando ustedes estén internos y vean este tipo de pacientes, que es algo común. ¿Qué pasa cuando se obstruyen las vías biliares, hay un éstasis biliar y traslocación bacteriana desinfecta la bilis? ¿Cómo se llama eso? Colangitis. Ya estamos en el proceso infeccioso de la vías biliares. Y esto, al igual que la apendicitis, al igual que la colecistitis, siempre ocurre por un evento obstructivo. Hay algo que está impidiendo la normal circulación de la bilis, y eso genera éstasis y a su vez infección. Los gérmenes pueden llegar a las vías biliares por vía linfática, portal, ascendente, duodenal, septicemia y demás. Dentro de ellos, recordemos que el cuadro obstructivo secundario a cálculos, a coledocolitiasis, es el más frecuente. Y acá miren, tenemos los gérmenes más frecuentes que pueden desarrollar colangitis aguda en un paciente. Normalmente la bilis trata de mantenerse estéril bajo ciertos mecanismos, ¿no? El esfínter de Oddi, barrera mecánica. Recuerden que ¿dónde hay más gérmenes? ¿En el tubo digestivo o en las vías biliares? En el tubo digestivo, las vías biliares generalmente están limpias. Pero en el duodeno puede estar todo lo que comieron, ¿no? Todo lo que comieron en la calle, todos los bichos van por el estómago, duodeno, ¿no? El esfínter de Oddi cerrado, en fase de ayuno, evita pues que todo germen que está por fuera pululando en el duodeno se vaya a meter al colédoco, ¿no? Primera barrera para mantener limpia la bilis. El flujo anterógrado de la bilis, recuerden que en fase de ayuno, tal y como lo mencionamos, la bilis va al colédoco, si está la ampolla de váter cerrada, se regresa y se mete a la vesícula biliar. Las sales biliares también tienen una actividad bacteriostática y las funciones inmunológicas de las células de Kupffer a nivel hepático también nos ayudan, entre comillas, mantener estéril la bilis que existe en las vías biliares. Pero, a pesar de ello, los cuadros obstructivos pueden generar traslocación bacteriana e infección severa. La prevalencia, y aquí está lo que habíamos dicho, de todos los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, entre un 10 y un 15% de IAPA también tienen coledocolitiasis. Por eso, buen preoperatorio de todos pacientes que vaya a ser operado en la vesícula. Muchas veces uno va a pasar visita y dice, vamos a programar una vesícula, y lo primero que uno le debe preguntar al interno, ¿qué cosa es? Bilirrubina, fosfatasa, GGT y ecografía. Mínimo tiene que tener nuestro paciente actualizado. Porque al menor indicio de que pudiera haber coledocolitiasis, ese paciente no debería ser operado. Debería ser primero bien evaluado, descartado coledocolitiasis. Si tiene coledocolitiasis, primero resolver coledocolitiasis y luego recién operarse. En pacientes, la mayoría de pacientes puede ser asintomático. La coledocolitiasis sintomática causa colangitis hasta un solo 2%. La coledocolitiasis sintomática puede también estar asociada a CEPRE. En el caso del género, la colangitis puede ser igual en varones que en mujeres. La edad, sobre todo en pacientes más añosos. Puede haber colangitis también posterior a procedimientos endoscópicos posteriores a CEPRE. La mortalidad es inclusive mucho más elevada en este grupo de pacientes. Se dice que en el abdomen agudo quirúrgico del anciano, los problemas vesiculares y biliares como colangitis son el grupo más frecuente en este tipo de pacientes. Aquí están todos los factores que pueden obstruir las vías biliares. Recuerden, la colangitis secundaria, obstrucción de vías biliares. ¿Quién es el más importante? Más importante el cálculo. Luego están las neoplasias. Y recuerden que las neoplasias puede ser un tumor periampular o puede ser un colangiocarcinoma. Alteraciones del esfínter de Oddi, estenosis benignas, inclusive hasta parásitos. Recuerden, por un ascaris se puede meter por ahí. La fasciola hepática también puede estar dando vueltas por ahí y te puede obstruir la vía biliar. Cuerpos extraños, los STEM, también pueden estar asociados. Miren, factores diferentes, ¿no? Ahí están los parásitos. Clonorchis sinensis puede también estar por ahí. La fasciola, los ascaris también pueden obstruir las vías biliares. Factores diferentes. La diseminación más común, más frecuente de las bacterias que generan colangitis es la infección ascendente. Si los gérmenes del duodeno se pasaron a las vías biliares y generaron colangitis. También puede ser a través del sistema venoso portal, a través de los linfáticos o a través de bilis infectada que venga de la región proximal. O también que venga la infección de la vesícula. La clasificación de la colangitis puede ser también de esta manera. Colangitis aguda secundaria a colecistitis aguda. Colangitis aguda no supurativa. Colangitis supurativa aguda obstructiva, que es una de las más frecuentes. Colangitis aguda supurativa acompañada de absceso hepático o colangitis supurativa aguda. En el caso de la colangitis aguda puede ser no supurativa y supurativa. La no supurativa es una forma habitual que en la mayoría de casos responde bien al tratamiento antibiótico únicamente.
Y en el caso de la colangitis aguda supurativa, en la cual ya pues hay una bilis purulenta y un cuadro séptico mucho mayor para el paciente, se origina por un aumento de la presión ductal, provocando estupor, bacteremia, inclusive shock séptico en los pacientes. Y esto, si es que no se trata rápidamente, puede progresar a abscesos, y abscesos hepáticos múltiples sobre todo. La colangitis clónica puede ser esclerosante o puede ser purulenta recidivante y que puede generar diversos compromisos, sobre todo en la estenosis y diámetros de las vías biliares. Esto ya es lo más clásico que todos conocemos, ¿no? La triada de Charcot, es la triada de la colangitis: fiebre, dolor e ictericia. Si a esto le agregamos hipotensión y trastorno de sensorio, esto se llama pentada de Reynolds, que podríamos decir así, es una forma severa de la colangitis. Pero es la forma clásica. Recuerden que ahora todo está fundamentado en guías, protocolos. Y aquí pues las guías de Tokio son las más importantes, ¿no? Dentro de las guías de Tokio también están criterios diagnósticos. ¿Cuáles son? Signo de inflamación sistémica, signo de colestasis y estudios de imágenes. Signo de inflamación sistémica, fiebre, escalofríos. O datos de laboratorio que revelen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuáles pueden ser? PCR y leucocitosis. Signo de colestasis, mi paciente está amarillo. O que tenga pruebas de función hepática anormal, bilirrubina, fosfatasa, GGT. Y estudios de imágenes, mínimo una ecografía que me diga dilatación de las vías biliares, o que tenga pues tomografía, resonancia o CEPRE que me diga, mira, esta es la causa de la obstrucción. 2 de 3 diagnóstico de sospecha, 3 de 3 diagnóstico confirmado. Fiebre, si se presenta como signo de inflamación sistémica, más de 38. Signos de respuesta inflamatoria sistémica, leucocitos, menos de 4.000, más de 10.000. PCR, más de 1. En el caso de la ictericia, bilirrubina más de 2. En el caso de las pruebas de función hepática alteradas, ya sea la fosfatasa, GGT o las transaminasas que se encuentren valores por encima del valor normal asociado. Así como vimos colecistitis, grado 1, grado 2, grado 3, también hay colangitis, grado 1, grado 2 y grado 3. Y recuerden que en el grado 3, ¿qué es lo que demarca? Disfunción orgánica. Grado 2, leucocitosis y leucopenia. Fiebre más de 39. Edad mayor a 75 años. Hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia. Y en el caso de la leve, no tiene nada ni de moderada ni de severa. Manejo. Para el manejo se basa en 2 pilares fundamentales. 1, antibiótico terapia. Y 2, descompresión de la vía biliar. Recuerden que el cuadro que genera colangitis, ¿qué cosa es? Es la obstrucción de la vía biliar. Entonces yo debo hacer algún procedimiento para que la vía biliar ya no esté obstruida. Y de esa manera controlo la infección, todo esto sumado con los antibióticos. Y acá miren, este cuadrito es muy interesante. Acá nos habla después de grado 1, grado 2 y grado 3. Primer paso, en el caso del grado 1, voy a dar antibióticos, medidas generales, hidratación, analgesia y demás. Y voy a hacer el drenaje de la vía biliar. Pero este drenaje de la vía biliar, como es una leve, lo voy a hacer programado o quizás hasta electivo. En el caso del grado 2 o moderado, el drenaje biliar debe ser precoz. Antibiótico terapia y medidas generales asociadas. En el caso del grado 3, el drenaje de la vía biliar debe ser urgente, ya que acá nuestro paciente va a requerir soporte orgánico y antibióticos. El drenaje de la vía biliar se puede hacer de diversos mecanismos: endoscópico, percutáneo y quirúrgico. Endoscópico, ¿qué cosa es? La sepsis. Percutáneo, ¿qué cosa es? Colangiotransparieto hepática. Quirúrgico, ¿qué cosa es? Ponerle un quera al paciente. ¿De acuerdo? Y acá, para poder entender un poquito de esto, los drenajes biliares, electivo, urgente y precoz, vamos a poner un ejemplo rápido. Ustedes están en la emergencia y les llega un paciente viernes 8 de la mañana, lo diagnostican de colangitis. Criterios de colangitis por guías de Tokio. Pero es una colangitis leve, paciente joven, colangitis leve, le inician antibióticos y con los antibióticos y las medidas generales el paciente pasa todo el viernes sin problemas. Ya no tiene fiebre, ya no, los leucocitos comienzan a caer, ya no hay dolor. Entonces, esta es una colangitis leve. A este paciente debemos drenarle la vía biliar. Pero como es una colangitis leve y estamos en fin de semana, no podemos aguantar hasta el lunes, ¿no? El lunes, martes ya le podemos hacer su sepsis. ¿Por qué? Porque es una colangitis leve. Le voy a dar manejo de la vía biliar casi electivo programado. Segundo ejemplo, igualito, viernes 8 de la mañana, te llega un paciente con colangitis moderada. Ya no es un paciente joven, ahora es un abuelito, 75 años. Viene con leucocitosis marcada,
viene con un cuadro obstructivo de la vía biliar marcada, signo de colecistitis moderada. Entonces este paciente, un abuelo, tiene altas posibilidades de descompensarse en este fin de semana. Entonces yo debo hacerle drenaje biliar precoz. ¿Qué quiere decir? Debo hacerle la CEPRE como máximo en las siguientes 24 horas. ¿Qué quiere decir? Ese paciente que me llegó el viernes 8 de la mañana, al día siguiente, sábado, al mediodía, ya tiene que tener CEPRE hecha. ¿Por qué? Porque si tú no le haces CEPRE en ese tiempo, el fin de semana se te complica. Se te puede convertir en una severa y puede evolucionar fatalmente el paciente. Y además acuérdense que gastro solo hay sábado hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana. De ahí no lo ves hasta el lunes. ¿Qué pasa si el mismo viernes 8 de la mañana te llega un paciente con colangitis severa? Paciente hipotenso, encefalopático, no orina, problema ventilatorio, llega a la shock trauma, lo intuban, diagnóstico colangitis severa. Paciente en muy mal estado general. Comienzan a compensar el shock trauma, le inician antibiótico-terapia y dicen, este paciente tiene colangitis severa. A este paciente, aparte de los antibióticos y las medidas generales, ¿qué cosa debo hacer? Drenaje biliar urgente. ¿Qué quiere decir? A ese paciente, en el viernes de en ese mismo viernes en la tarde, ya tiene que tener CEPRE. Hacerle la CEPRE lo más rápido posible. Hacerle el manejo endoscópico, hacer la descompresión de la vía biliar rápido. Como ustedes ven, mismo día para los 3 pacientes, pero los 3 pacientes con distinta categoría. Y vean el momento de haber hecho el drenaje de la vía biliar en cada uno de los casos. Opciones para drenar la vía biliar: endoscópico, percutáneo y quirúrgico. ¿Cuál es lo que debo optar en la mayoría de los casos? Siempre endoscópico. Así sea severa, porque yo le estoy haciendo el procedimiento menos invasivo al paciente. Con eso me aseguro de tener una buena recuperación. La CEPRE es el tratamiento de elección para descomprimir las vías biliares, alta efectividad, busca canular de manera endoscópica el conducto colédoco, riesgo de sangrado, riesgo de perforación, riesgo de pancreatitis también, superior al drenaje quirúrgico y al drenaje percutáneo, una buena forma para extraer los cálculos o colocar stents en las vías biliares. Drenaje transparente hepático, alta efectividad pero con mayor morbimortalidad, es superior al manejo endoscópico, sobre todo si la obstrucción es alta. Si el problema de la que obstruye las vías biliares está en hepático común colédoco, la CEPRE lo hace muy bien, pero si la obstrucción está en hepático derecho, hepático izquierdo, confluencia, ahí mejor bala con ácido transparente hepático. Drenaje o abordaje quirúrgico, alta mortalidad, pero no por culpa del cirujano, por si acaso, sino porque los pacientes que llegan a hacerse drenaje quirúrgico son porque esta es su última opción. Y es porque el paciente ya pasó por otros tratamientos o simplemente está en muy mal estado general como para poder resolver su cuadro. ¿En qué consiste el manejo quirúrgico para descomprimir la vía biliar? Abrir el colédoco, ponerle un drenker y cerrar al paciente. Únicamente colocar ese dren para descomprimir las vías biliares. Este cuadrito parece muy interesante porque me resume en parte todas las diapositivas anteriores. Miren ustedes. Pacientes con problemas vesiculares y vías biliares. ¿Qué pasa si el problema está en la vesícula biliar? ¿Cómo se llama cuando tiene cálculos en la vesícula? Colelitiasis. La mayoría de colelitiasis, ¿qué cosa es? Asintomática. Si la presencia de cálculos en la vesícula causa síntomas, ¿cómo se llama? Cólico biliar. ¿Y el cólico biliar de qué se caracteriza? De dolor. En cambio, ¿qué pasa si mi paciente tiene dolor más signo de infección? ¿Cómo se llama eso? Colecistitis. Cálculos en la vía biliar. Si el paciente tiene cálculos en la vía biliar, ¿cómo se llama? Coledocolitiasis. La mayoría de coledocolitiasis son asintomáticas. Otro porcentaje mucho menor hace dolor. Pero ¿qué pasa si en un paciente que tiene coledocolitiasis encuentro dolor más infección? ¿Cómo se llama eso? Colangitis. Todo resumido ahí de lo que es la patología de vesícula biliar y vías biliares. Rápidamente, 2 problemas más que son el cáncer de vesícula biliar, vías biliares y quista de colédoco. Recuerden que el cáncer de vesícula biliar más frecuente en mujeres, factor de riesgo, litiasis vesicular y vesícula en porcelana. El adenocarcinoma es el tipo de cáncer más frecuente. Y recuerden que otros factores de riesgo importantes para los pacientes que tienen problemas vesiculares y que hagan cáncer de vesícula son los pólipos. Pero ¿qué debo tener en cuenta? De todos los pólipos que hay en la vesícula, el 80% de los pólipos son pólipos de colesterol. Son pólipos benignos. Son pólipos que miden 2, 3, 4 milímetros. Pero hay un 10 a un 20% de los pólipos que son pólipos mayores a 10 milímetros y estos son pólipos adenomatosos. Esos sí son los más riesgosos para hacer cáncer de vesícula.
Por lo cual, paciente que tenga pólipo más de 10 milímetros, automáticamente hay que decirle colelar, hay que sacarle la vesícula. En cambio, los pólipos menores de 10 milímetros se puede hacer manejo conservador rectal. De toda la vesícula, el fondo es el lugar donde hay mayor localización del cáncer de vesícula biliar. Aquí tenemos el TNM, que es lo que corresponde al cáncer de vesícula. Aquí está más o menos la disposición que se hace en todos los pacientes que tengan cáncer de vesícula biliar. Si tiene un cáncer T1 o T1A, no requiere mayor tratamiento posterior a la colecistectomía. En el T1B hay que valorar cómo están los márgenes, si son negativos o positivos. Si es negativo, no requiere tratamiento adicional. Si es positivo, se debe hacer colecistectomía radical o resecar los segmentos del lecho vesicular 4B y 5. En el caso del T2, colecistectomía radical es el tratamiento de elección. ¿Qué debo tener en cuenta? Esto, sobre todo para pacientes que han sido diagnosticados de cáncer de vesícula después de una colecistectomía. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que le diagnostico cáncer de vesícula en el preoperatorio? Que no me llega a la consulta un paciente con una ecografía donde dice vesícula en porcelana o dice masa dentro del fondo de la vesícula biliar. Digo, este paciente puede tener cáncer. Lo primero que hago, le pido tomografía. Con la tomografía corroboro que es un cáncer o no. Si es que es un cáncer, valoramos el TNM. Si es una enfermedad metastásica o avanzada, requiere lo mucho para el tratamiento paliativo de quimioterapia. Si es que tiene una enfermedad T2, T3 o T4, es decir, una enfermedad resecable, en estos casos, si es resecable, el tratamiento de elección es colecistectomía radical. Si es no resecable, tratamientos paliativos. ¿Qué significa colecistectomía radical? Significa, primero, cirugía abierta. Y segundo, sacar la vesícula en bloque con segmentos 4B y 5 de vida. Ese es el tratamiento de elección para los cánceres de vesícula biliar. Algo que vemos acá constituye la dilatación quística de las vías biliares. Algunos lo llaman quiste de Coledo. Es una dilatación congénita de las vías biliares que afecta tanto la vía biliar intra y extrahepática, sobre todo en el género femenino y a edades muy tempranas. Rápidamente aquí quiero que vean estas dos fotos. Esto es lo normal, lo del izquierdo. Colédoco, Wilson. ¿Cómo se llama la unión de colédoco más Wilson? ¿Qué resulta de la unión de colédoco más Wilson? ¿Ampolla de qué? Ampolla de Bata, rodeada por su esfínter Yode, y esto desemboca en la segunda del duodeno. Eso es lo normal. Colédoco, ¿cuánto? 4 o 5 milímetros. Wilson, 1 a 2 milímetros. Lo normal es que los dos se unan, forman ampolla de Bater y los dos al duodeno. O en su defecto, que el colédoco se vaya al duodeno y el Wilson se le una por un costadito. Pero ¿qué pasa si ocurre lo que está en el lado derecho? Miren, el Wilson es el que se fue directamente al duodeno y el colédoco se le une por un costadito al Wilson. ¿Qué va a pasar? Tráfico de Lima, ¿no? Convergencia en un punto a la punta, ¿ves? ¿Qué va a suceder? El Wilson no tiene problemas, porque él siempre está acostumbrado a pasar por un conducto de 1 milímetro. Pero ¿qué pasa con el colédoco? El colédoco no va a poder hacer su drenaje biliar, que son 800 a 1200 por día. ¿Qué va a pasar? Va a comenzar a avanzar la bilis a cuentagotas. Y la mayor parte de bilis se va a acumular en el colédoco. Y un colédoco de 4 milímetros va a pasar a tener 4 a 5 a 6 centímetros de diámetro. ¿Y esto de aquí, desde cuándo se presenta? Primero, ¿esto qué cosa es? Patología congénita. Como yo le digo a los residentes, esto de acá es defecto de fábrica. El paciente vino fallado desde el nacimiento. Y eso es lo que produce toda la clínica. Por eso que la clínica es a muy temprana edad. Cuando vemos el grupo etario más frecuente en el cual se presentan este tipo de patologías, te van a decir pacientes mujeres en los primeros años de vida. Y esa es la fisiopatología. Existe una clasificación de Todani, que es la clasificación para la dilatación quística de las vías biliares. 5 tipos, el tipo 1 es el tipo más frecuente, la forma fusiforme. La clínica se dice que hay una triada para los quistes de colédoco, dolor, masa e ictericia. Y de todos los estudios que se pueden utilizar para valorar la dilatación quística de las vías biliares, la colangioresonancia, como la vemos acá, que es el que tiene la mayor sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico de estos problemas. También se puede hacer CEP, ecografía, tomografía, pero la colangioresonancia es el más importante porque me da toda la anatomía de las vías biliares y de esa forma poder saber, 1, qué tipo de quiste es y 2, saber qué tipo de cirugía le voy a hacer. Complicaciones que pueden tener los pacientes con quistes de colédoco. Complicaciones mecánicas, se pueden formar cálculos, se puede romper, puede generar cirrosis biliar secundaria. Complicaciones infecciosas, recuerden que si hay éstasis biliar, mi paciente me hace colangitis. Y lo más importante y lo más peligroso es esto.
Si nuestro paciente que tiene quiste de colédoco secundario al éstasis biliar puede desarrollar degeneración maligna. Es decir, un quiste de colédoco se puede convertir en un colangiocarcinoma. El paciente que tiene quiste de colédoco tiene 20 veces más riesgo que un paciente sin quiste de colédoco de desarrollar cáncer de vías biliares y de tipo adenocarcinoma, que es el más frecuente. Paciente que tenga quiste de colédoco tiene indicación de cirugía, y esta cirugía se hace en función a evitar dos problemas. ¿Cuáles son? Colangitis, el paciente te va a llegar todo el tiempo a la emergencia por colangitis, y dos, riesgo de cáncer, ¿no? Los dos son importantes y por eso se tiene que operar el paciente. Si mi paciente tiene quistes extrahepáticos, el tipo 1, el fusiforme, resecar el quiste y hacer una derivación bilodigestiva en Iderrux es el tratamiento de elección. Si los quistes son intrahepáticos y solo en uno de los hígados, derecho e izquierdo, hacer hepatectomía derecha. Y si tiene quistes abarcando todo el hígado, como la llamada enfermedad de Caroli o tipo 5 del quiste de colédoco, el trasplante hepático sería una de las opciones para poder curar a estos pacientes. ¿Por qué? Como ven, se plantean muchas técnicas quirúrgicas. Todo esto en función de evitar que nuestro paciente llegue a colangiocarcinoma. Porque cuando ya está en su etapa maligna, el manejo es diferente y puede que no funcione el tratamiento. Y aquí están los distintos tipos de quistes y las cirugías potencialmente asociadas a cada uno de ellos. Y para finalizar, el cáncer de las vías biliares llamado colangiocarcinoma. Representa 3% de los cánceres del tubo digestivo, más frecuente en varones. Y miren, aquí hacen una comparación. El cáncer de vesícula más frecuente en quién es, varón o mujer? Mujer. El colangiocarcinoma más en varón. Factor de riesgo para desarrollar cáncer de vesícula: cálculos en la vesícula en porcelana, pólipos. En el caso del cáncer de las vías biliares, todo lo que lleve a colestasis, factor de riesgo de cáncer de vías biliares. ¿Qué cosa tienen en común estos dos cánceres? Los dos son de tipo adenocarcinoma. Tanto el de vesícula como el de vías biliares, adenocarcinoma. ¿Por qué es importante saber que es un cáncer de tipo adenocarcinoma? Porque los adenocarcinomas, su tratamiento de elección es resección quirúrgica, muy diferente del carcinoma epidermoide o escamoso, que su tratamiento de elección es radioquimio, es decir, neoadjuvante. En el caso de los colangiocarcinomas, a veces se pueden alterar marcadores tumorales. Dentro de ellos, el CA19-9 se puede alterar, pero recuerden que también se eleva en cáncer de cabeza de páncreas. Estudios de imágenes, tomografía, colangioresonancia CEPRE, dentro de ellos la colangioresonancia es el método diagnóstico de imágenes más importante. La clasificación anatómica puede ser de estos dos tipos: intrahepáticos y extrahepáticos. De los dos, ¿cuál es el más frecuente? Los extrahepáticos. Y de los extrahepáticos, a su vez, se subdividen en dos grupos: proximales o iliares, que representan el 60-80% de los casos, y este grupito de tumores se llaman tumor de Klatskin, y los extrahepáticos distales o periampulares. Recuerden que los periampulares son un grupo de 4 tumores. ¿Cuáles son los tumores periampulares? Cáncer de cabeza de páncreas, ¿qué más? Ampuloma, ¿qué más? Colangiocarcinoma distal, ¿qué más? Y cáncer de duodeno de segunda porción. Ahí está el tumor de Klatskin, el cual se encuentra ubicado a nivel del hepático derecho, izquierdo, confluencia y hepático común. Klatskin 1, que compromete el hepático común. Klatskin 2, hepático común y la confluencia. 3A, que compromete hepático común, confluencia y hepático derecho. 3B, hepático común, confluencia y hepático izquierdo. Klatskin 4, que compromete hepático común, confluencia y los dos hepáticos derecho e izquierdo. Este es el tipo de colangiocarcinoma más frecuente. El tratamiento, recuerden que si es un adenocarcinoma, es quirúrgico. Y acá depende de la localización del tumor. Si estamos ante un tumor de Klatskin, un tumor proximal, el tratamiento de elección es la resección del tumor y una derivación bilodigestiva hepatoyeyuno en Iderrux. Pero si el tumor es distal, es un colangiocarcinoma distal, que pertenece a la mancha de los grupos de los tumores periampulares, se trata como un periampular. Recuerden que la cirugía se llama duodenopancreatectomía cefálica o cirugía de útero. Si es que no es resecable, si es que hay lesiones metastásicas o compromisos vasculares, se puede hacer tratamiento paliativo, ya sea colocación de drenajes, stents o colangiotransparente hepática, a fin de evitar la obstrucción biliar y evitar lo que es la colangitis, la cirrosis biliar y demás. Bueno, con eso hemos terminado. ¿Preguntas? ¿Dudas?